Buenas noches, iglesia. Bendición del Señor. La semana pasada hablamos antes de Cristo y después de Cristo, y hablábamos de la experiencia, el testimonio de Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo. Pero él tenía antes de Cristo una aparente buena vida. Era un hombre justo e irreprensible según su manera de pensar. Pero hasta que tuvo un encuentro con Cristo, descubrió que no era bueno, que no era salvo, que no era ningún justo y que estaba condenado. A pesar de su religión, a pesar de su herencia y de sus buenas obras, estaba condenado porque no conocía a Jesucristo. Hoy les voy a hablar de renovados hasta ser transformados. Debemos ser renovados, debemos nacer de nuevo, debemos tener un encuentro personal y real con Jesucristo. Vamos a leer en Tito capítulo 3. Y en Tito capítulo 3 y en los versículos que hoy vamos a estudiar, usted va a encontrar unas palabras claves, sinónimas, de las cuales usted va a tener en cuenta la palabra renovación, justificación, regeneración. Todas esas palabras sinónimas tienen que ver con esto: transformación, verdadera transformación, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Entonces dice Tito 3 al 6: porque nosotros también éramos, subraya eso, éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos en otro tiempo? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo era ese antes de Cristo? Porque vemos en tiempo pasado el éramos, y tenemos que mirar eso y comprender que éramos, no, si estamos en Cristo no podemos ser iguales. Y dice, éramos rebeldes, insensatos, extraviados, esclavos de los deseos. Los deseos nos dominaban, nos controlaban. Eso es esclavitud de los deseos, concupiscencias, viviendo en malicia, envidia. Nos aborrecían y aborrecíamos. Dice luego, pero ahí cuando llega ese Cristo maravilloso, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Por favor, subraye y tenga en cuenta esa palabra, regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Entonces, continuando con este tema de antes de Cristo, después de Cristo, encontramos que hubo un cambio cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor y Salvador. Por amor, por gracia y misericordia. Pero lo que dice la Biblia es que vino a lavarnos, ¿verdad? Porque éramos esclavos de deseos, de concupiscencias, de envidias. Bueno, teníamos muchos pecados, pero estábamos engañados porque como no habíamos matado hasta entonces a nadie y porque no le robábamos nada a nadie, entonces consideramos que éramos buenos. Y si a esto le agregamos que íbamos a una iglesia y que teníamos alguna fe, pues decíamos, ¿por qué razón habría yo de ir al infierno? Pero la Escritura dice que sin ese arrepentimiento, sin esa limpieza y renovación y regeneración, que es transformación, no podría ser posible entrar en el reino de los cielos. Fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no entrarás. Y Nicodemo era un religioso, era un maestro, era un buen hombre. Yo creo que era un buen hombre humanamente hablando, correcto, íntegro. No faltaba al templo, cumplía la ley. Bueno, trataba de cumplir la ley, hacía obras de caridad. Pero el Señor le dice: estás perdido, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. La Biblia nos dice en Colosenses
Primero vamos a Efesios y luego Colosenses. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 22 y 23. ¿Lo tienen? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sí o no? En cuanto al pasado, lo que éramos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. Aunque la Biblia nos dice que al llegar a Cristo somos lavados, y al ser perdonados, al confesar nuestros pecados, hay algo que ocurre inmediatamente. El primer regalo que recibimos del perdón es la justificación. Justificación, justificar es declararse justo. O sea, ya no somos culpables, ya no estamos en condenación, porque al llegar a Cristo y al recibirlo y al aceptarlo, perdona nuestros pecados y nos limpia con su sangre preciosa, y viene el Espíritu Santo a ayudarnos. Sin embargo, la Biblia nos dice, porque Pablo aquí le escribe a la iglesia y le dice: ojo, tenga cuidado, usted ahora está en Cristo, pero ahí todavía su naturaleza humana, carnal, pecaminosa, todavía está ahí. Usted tiene que darle muerte todos los días, tiene que negarla todos los días. O mejor dicho, tiene que buscar de Dios, mantenerse lleno del Espíritu Santo para que pueda vencer, derrotar las debilidades de la carne. Por eso Pablo dice: andad en el Espíritu, en Gálatas 5, y andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí dice más claramente el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Sí? O sea que cada día hay que renunciar a él. Cada día hay que morir, negarse, no darle gusto. Está ahí. Ese viejo hombre, ese antes de Cristo, está ahí. No se fue a ningún lado, no desapareció, no quedó aniquilado. Sigue ahí. Por eso a veces experimenta deseos que no son de Dios, malos pensamientos, se le zafa una palabra, dice una mentira, ¿verdad? Pero usted inmediatamente reconoce que está mal, que ha pecado y que ha fallado, ¿verdad? Y va a Cristo y le pide perdón. Eso está bien, eso es lo que el Espíritu Santo hace, nos guía al arrepentimiento, nos trae convicción de pecado, pero lo que el Señor quiere es transformación. O sea, que desaparezca de nuestros cuerpos totalmente el pecado. Y tal vez esa labor continuará y permanecerá hasta el día de Cristo. Pero mejor si cada día morimos, si cada día negamos la carne, cada día, si lo hacemos, va a haber más manifestación de su gloria, de su presencia, porque Él es santo y Él se manifiesta donde hay consagración, santidad, búsqueda de su rostro. Por eso dice ahí la Escritura: despójese del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Y dice algo muy interesante: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Todo empieza en la mente, en la forma de pensar, en la manera de pensar. Porque del pensamiento, que según la palabra del Señor está unido al corazón. En la Biblia el corazón es la mente. Conforme el hombre siente, como el hombre es en su corazón, así piensa. Y como piensa y siente, así es él. Por eso se habla de entregarle el corazón al Señor, de renovar la manera de pensar a través de la palabra de Dios. Si nosotros pensamos y nos llenamos de pensamientos, como dice Pablo en Filipenses 4:8 en adelante, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, no vamos a tener las batallas que muchas veces tenemos. Las batallas se incrementan porque pensamos en esos pecados, porque no hemos llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces el hombre es como piensa. Del corazón o del pensamiento salen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, lo que éramos antes. Por eso se hace necesario renovar la mente y el corazón. En Colosenses 3:10
dice la palabra del Señor. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Está leyendo? ¿Sí ve? Renovación. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? En la versión Dios habla hoy dice: y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre que se va renovando a imagen de Dios su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Por eso les hablaba de renovados, para poderlo conocer plenamente. A medida que somos renovados, transformados, nos vamos acercando más a Dios, nos vamos pareciendo más a Él, vamos siendo más como Él. Porque la respuesta a la pregunta es: bueno, ¿a quién tengo que parecerme? ¿Cómo tengo que ser yo? Bueno, la Biblia dice que tenemos que ser como Cristo, parecernos a Él. En Romanos 8, 28 en adelante dice que fuimos llamados, predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces no debemos compararnos con el malvado, con el perverso, ni al que nosotros consideramos buena gente, porque no hay justo ni aun uno, no hay nadie que sea plenamente bueno. La idea es mirar a Cristo. Y si en Efesios dice despójese del viejo hombre, en Colosenses dice vístase o revístase del nuevo hombre, sea como Cristo. Piense como Él, hable como Él, camine como Él. Todo tiempo tenga en su mente la idea de qué haría Cristo. Eso nos va a dar mucha respuesta acerca de qué es bueno y qué es malo, porque hoy la gente anda muy confundida. Muchos cristianos no saben qué es bueno o qué es malo, y le preguntan al predicador famoso si es bueno, si es malo, aquello, lo otro. Si ven a un predicador famoso haciendo algo, dicen entonces es bueno porque él lo hace. No, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué haría Cristo? Eso es lo que a mí me ayuda. Cristo haría esto, y yo inmediatamente, como conozco la palabra, yo sé que no haría Cristo. Yo sé que no haría. A veces lo hago y le pido perdón: Señor, yo sé que tú no harías esto. Yo lo hice porque necesito ser renovado, conocerte, parecerme más a ti. ¿Estamos escuchando? Cuando hablamos de conocimiento, por lo general entendemos ciencia. Y la ciencia trae entendimiento. Ciencia es conocimiento, comprensión o entendimiento. ¿De qué? De lo que estaba oculto o ignorábamos. La nueva vida de Cristo, esta vida está oculta y la ignoran los pecadores, los perdidos. Para ellos estamos locos, para ellos estamos perdiendo el tiempo y les causa risa, pero están en oscuridad y ellos no entienden, porque no ven, no pueden ver, están en tinieblas. ¿Ok? Entonces el conocimiento de Dios trae luz. La luz nos da claridad y comprensión de lo que ignorábamos. En otras palabras, renueva nuestra manera de pensar. Alguien dijo: si renovamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir, porque somos y creemos lo que pensamos. Por eso el pensamiento debe ser renovado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16. Que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una convicción, hay una certeza. Yo no sé si usted la tiene. Y si usted tiene convicción, certeza de que es hijo de Dios, entonces usted es salvo. Tiene seguridad de salvación porque es hijo de Dios. Entonces usted agrada al Padre, vive para agradarlo a Él, no a sí mismo. Si usted tiene convicción por el Espíritu de que es hijo de Dios, ya no vive para usted. Usted ya no dice: a mí me parece, yo digo, yo quiero, yo pienso, sino Dios dice, el Padre quiere, su voluntad es esta, y vive para agradarlo a Él. ¿Ok? Porque un hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de su Padre. La gente dice que es hija de Dios, pero no hace la voluntad del Padre. No es hija de Dios. Porque yo soy hijo de aquel a quien agrado y obedezco. Por eso le dijo el Señor en Juan capítulo 8 a los fariseos religiosos,
les dijo: ustedes son hijos del diablo, su papá es el diablo. Ellos se ofendieron. Somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, eso se vería reflejado en sus hechos, en sus actos, en su testimonio, en su manera de vivir. Pero si no viven como hijos de Abraham, en los mandamientos de Moisés, como anduvo Cristo, ustedes no son hijos de Dios. Agradan a otro papá. Hay dos papás: el Padre que está en los cielos y el diablo también, que es padre de mentira. Yo quiero ser hijo de Dios, siempre ser hijo de Dios, ¿verdad? Usted también. Hijos de Dios. Yo no quiero ser hijo del diablo para nada. Es un mal padre, paga mal. Ok. No da sino da una mentira, le da un caramelito, ¿verdad? Para luego llevarlo al sufrimiento, al dolor, a la muerte. Es mentiroso, padre de mentira. Gálatas capítulo 1, verso 1. Retomemos la historia del apóstol Pablo. Su testimonio. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por, ¿qué dice ahí? Revelación. Esa es la palabra clave, la que usted hoy tiene en cuenta y resalta. Revelación, transformación, regeneración. ¿Ok? Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Judaísmo, la religión de sus padres, la religión tradicional. Y él dice: habéis oído de mi conducta. O sea, yo era del judaísmo, yo era fariseo, yo era hijo de Benjamín. Pero ustedes veían mi conducta, nada que ver. Mi conducta era todo lo contrario a la verdadera fe, al verdadero testimonio, a la verdadera vida de Dios. Entonces les escribía: ustedes sabían que yo, aunque practicaba el judaísmo, tenía una mala conducta que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, el hombre quería verla hecha cenizas. No quería ver a ningún cristiano, los mataba, los odiaba. Ok, eso se llama religiosidad, celo religioso, no el verdadero celo de Dios. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se da cuenta? Él no reconoce que era celoso por la religión de su papá y de su abuelito. Él decía: yo no puedo dejar la religión de mis abuelitos, porque eso sería una traición. Él era un hombre de convicción. Mire que tuvo que el Señor presentársele. Él nunca hubiera creído el evangelio por mano de Pedro, de alguno de los apóstoles. El Señor lo sabía. Y al Señor le gusta ese tipo de personas. Y por eso el Señor se lo ganó. Se le apareció, se le reveló. Pablo andaba en oscuridad y en tinieblas, pero al aparecer la luz de Jesús y él preguntarle: ¿quién eres? Y yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, vas a predicar el evangelio. Te van a perseguir. Tú odiabas, ahora te van a odiar. Pero vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a padecer por mi nombre, pero te voy a llevar al tercer cielo, vas a ver mi gloria, serás un apóstol a los gentiles, y por generaciones y por milenios se hablará de tu mensaje, de tu testimonio. Y eso estamos haciendo hoy aquí, hablando del apóstol Pablo y de su testimonio. Pero ¿quién era él antes de Cristo? Ok, ahí está hablando él. Y él entonces dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. O sea, el hombre se esforzaba por ser un buen religioso, una buena persona, el que más sabía Biblia, el que no faltaba a la iglesia, el que más obras hacía, el que más almas ganaba. Pero nada de eso le sirvió para conocer a Cristo. Estaba sin Cristo. Todo eso era solo religión, tradición, como él mismo lo llamó después, basura. Porque todo lo que lo separaba de Cristo para él no sirve para nada, es basura. Pero al tener a Cristo,
Él dijo: todo lo entrego, todo lo doy a fin de conocerlo, de ser suyo, de vivir para Él, de alcanzarlo. Yo quiero vivir para Él y quiero morir para estar con Él. Ese hombre se convirtió en un hombre enamorado, apasionado por Jesucristo. Porque es imposible conocer a Dios y no amarle. Es imposible conocerlo y no amarlo. Él es amor. Él es precioso, es maravilloso. Y es imposible amar a Dios y no seguirlo. Imposible amarlo y no seguirlo. Imposible seguirlo y no servirle. Una cosa lleva a la otra. Tú conoces a Jesús verdaderamente, quedas flechado y enamorado. Uno, la Biblia dice, se vuelve uno con Cristo. Solo quieres estar con Él. Y entonces no quieres salir de la iglesia. No paras de leer la Biblia, de escuchar música, alabanza. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te pasa a ti? Te han menospreciado, te han dicho loco, fanático, vas bien. Entonces siéntete feliz y dice, la cosa va bien. Una cosa es ser extremista, pero fanático. Bueno, si uno, ¿qué hace un fanático de un equipo de fútbol? ¿Qué hace? ¿Sí o no? Se pinta la cara, camiseta, hace fila para entrar al estadio, grita, se pelea con otros, se va a puños y mata y se deja matar por unos jugadores, un equipo que ni sabe que existe, que le paga mal, porque son malas desilusiones que nos dejan los equipos de fútbol, ¿sí o no? No importa si es el Real Madrid, no gana todo, pierde. Y el Barcelona también pierde. Si es Colombia, pierde. Se madrugó, bueno, uno madruga a orar, yo madrugué a orar, pero uno por ahí mira, con un ojo ora y con el otro mira cómo va el partido. Y a las 6 de la mañana. Y qué tristeza cuando pierde y uno dice, me hubiera puesto a leer la Biblia y a orar, hubiera sido más edificante. Bueno, nadie, ni Brasil gana siempre, no hay, solo Cristo siempre gana, amén. Solo es el vencedor, el triunfador, aleluya. Sí, démosle gloria al que vence, triunfa. Aleluya. Sigamos leyendo ahí, por favor, lo que dice a continuación. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Oh, qué maravilloso esto. Atentos a esto. Atentos. Dice que él consultó. Cuando fue revelado Cristo, bueno, la Biblia dice que él estuvo 3 días sin comer, 3 días como en ayuno, en un retiro espiritual, llamémoslo así. Y él dice que para conocer al Señor, a él tuvo que habérsele revelado. Esa palabra revelar es descubrir lo oculto, manifestación de lo desconocido o quitar el velo. Es sacar de tinieblas a la luz. Cuando se enciende la luz todo es claro, ¿verdad? Usted puede verlo todo bien y así es la revelación. Usted ya ve y entiende, tiene conocimiento, su mente es renovada, usted lo comprende ahora todo. Todo le es claro. Pero él dice que cuando conoció a Cristo, más de su gracia, su favor, dice, no consultó con sangre y carne. O sea que lo hizo de una manera espiritual, en oración, buscó de Dios, que el Espíritu Santo le revelara a Cristo. Y la Biblia dice que él un día en el Espíritu, dice, no sé si en la carne o en el Espíritu, pero yo fui arrebatado hasta el tercer cielo. Y vi y escuché cosas maravillosas y gloriosas que el hombre no puede explicar ni expresar. No consultó con sangre y carne. Usted no va a conocer al Señor por voluntad de carne y sangre, ni porque sus padres le hayan dicho cómo es, ni siquiera un profesor ni un mentor. Usted tiene que conocerlo, abrir los ojos. El velo se tiene que quitar. Por eso mucha gente puede ir a la iglesia, puede ser discipulado, puede hasta ir a encuentro y luego se aparta y no pasa nada con ellos. Nunca tuvo un encuentro con Cristo. Eso es triste, eso es lamentable. Algunos dirán, no era escogido, no era elegido. Tal vez no dispuso su corazón.
Tal vez no se humilló delante del Señor. Tal vez no le pidió al Señor: revélame tu amor, tu gloria, quiero conocerte. Tal vez no perseveró, no fue constante. Tal vez sencillamente no quiso renunciar a su pecado, porque el pecado nos separa de Dios. Por eso dice: despójese del viejo hombre. Entonces hay gente que dice: me gusta la iglesia, me gusta la Biblia, la oración, pero me gusta el pecado. Tengo una lucha, me llama la música, el novio, la novia, que cuando me relaciono con ella me lleva al pecado y no puedo dejarlo. Y a veces hay que tomar una decisión. Escuche bien esto. Escuche bien, porque en ese conocimiento del Señor, en la búsqueda espiritual de la oración de la palabra, vamos conociendo al Señor y vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Pero mientras tanto, esa vieja naturaleza que está ahí, hay que darle muerte, hay que vencerla, hay que negarla, no hay que darle gusto. Usted, cuando se sienta muy débil, a punto de caer, corre a Cristo, a los pies de Cristo, y Él le levanta. Estoy siendo claro. O sea, hay una batalla, hay una lucha, pero nosotros tenemos que tener la visión de conocer al Señor. O sea, Dios no lo va a hacer solo. La transformación no la hace solo, así como de un momento a otro, instantáneamente. No. Ni usted y yo podemos solos, vamos de la mano, es con Él, es con Él. Mire que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16:17, cuando Él preguntó: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No es carne ni sangre, está hablando del ser humano, no es a través de una persona. Tú no tienes revelación por sangre y carne. Ahora, si alguien te enseña la palabra y a ti como que se te prende el foco, porque la palabra, la predicación trae luz, el conocimiento trae luz. Uno va saliendo de la oscuridad porque va conociendo. El conocimiento es luz. Entonces el Espíritu Santo que está obrando inmediatamente le pone en su corazón, le da convicción. Y usted dice: la tengo clara, la agarré, ya sé cómo es, ya sé qué tengo que hacer. No fui yo, no fue sangre y carne, no fue el predicador ni el mentor, fue el Espíritu Santo. Repito, hay personas que han escuchado 1000 mensajes y terminan diciendo: no hay Dios, ateos. Pero ¿de qué les sirvió oír tanta palabra? Ir a tanto seminario, tanto congreso. He visto personas de congresos, seminarios, de aquí para allá, predicaciones, y tienen 0 frutos. Y al final la conclusión es: no hay Dios, o no hay que congregarse, o yo no creo en pastores. Y dice: ¿a dónde fue el conocimiento? Nunca tuvo iluminación, nunca tuvo revelación. ¿Se da cuenta? Hay que orarle al Espíritu Santo: revélame, dame luz, dame claridad. Yo quiero conocer la verdad y caminar en tu verdad. Si alguien sabe que Jesucristo es el Señor y es su Salvador y vive para agradarlo a Él, fue Dios que se lo reveló. Siéntase bienaventurado, dichoso, porque eso le dijo Jesús a Pedro: bienaventurado eres, Simón, qué bueno. Y se lo dice como Simón, como ese viejo hombre, porque él era antes Simón, hijo de Jonás, pero luego fue Pedro. Pero le dice a ese Simón: Simón, un día tú serás Pedro, serás roca, serás un apóstol, serás un gran predicador, un hombre de convicción, un hombre que va a orar y el cielo se va a abrir y descenderá el Espíritu Santo sobre los judíos, pero volverá a orar y vendrá el Espíritu Santo sobre los gentiles. Ahora eres religioso, ahora eres voluble, ahora eres Simón, caña frágil, ahora eres inestable, hombre de doble ánimo, un día animado, otro día desanimado. Otro día con Dios, otro día como con el diablo, porque luego el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero Pedro estaba en el proceso y fue conociendo, y fue entendiendo, y fue conociendo al Señor, hasta que le fue revelado plenamente quién era el Cristo. Y luego Pedro predica en su carta: edificados en Él, la piedra principal. El que en Él es edificado, en el que en Él está fundamentado, no caerá jamás. Amén. La obra que hace Cristo y el Espíritu Santo en un hombre que está dispuesto, que quiere conocer del Señor. Aleluya. La honra y la gloria para el Señor. Amén. El conocimiento del Señor es por revelación, por quitarnos el velo de la ignorancia y oscuridad. Es por la gracia del Señor y su misericordia. Para el religioso, la tradición
las costumbres, los ritos están por encima de la palabra del Señor. Tienen más celo en guardar las tradiciones, que llega al punto de ignorar o pasar por alto las escrituras. Usted sabe que el religioso dice, es religioso, dice creer en Dios, va a un templo, va a una iglesia, pero dice no hay que creer todo lo que dice en la Biblia. Pobrecito, ¿y entonces qué va a hacer? Entonces para ellos es más importante la tradición, sus padres, sus abuelos, el clero, la religión tradicional. Eso es la autoridad por encima de la palabra. No llegan al conocimiento de Dios. Sin las escrituras no se puede conocer al Señor. Los fariseos leían celosamente las escrituras o la Torah, pero no tenían revelación. El Mesías llegó a estar delante de sus ojos y no lo conocieron. En Mateo capítulo 15, verso 14, el Señor los llamó ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el hoyo. En Mateo 23, 13 constantemente les está diciendo ciegos, no ven. O sea, ellos estaban en oscuridad, y como estaban en oscuridad y en tinieblas, no sabían quién era Jesús, como Saulo de Tarso. Pero ellos se consideraban buenas personas, justos, mejores que otros, y menospreciaban a las prostitutas, a los borrachos, que con un sentido de arrepentimiento y de convicción se acercaban a Jesús. Y Jesús dijo, ellos van delante porque ellos se arrepintieron, porque ellos reconocen, se dieron cuenta quién soy yo. Pero la religión lo que hace es poner un velo, poner obstáculo. Hay que despojarse de toda actitud religiosa tradicional, ser como niños, venir ante Él con el corazón. Señor, heme aquí está mi corazón, quiero conocerte, es tuyo, te lo entrego. Y en esa oración y en esa actitud el Señor revelará su gloria, su amor, su poder. Muy bien, entonces el proceso sería así. Yo no sé si este es el orden correcto. Yo le he dado un orden correcto. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Para ir concluyendo, yo digo entonces que el hombre necesita primero luz o iluminación, porque el hombre está en tinieblas. Juan 1:9 dice que aquella luz verdadera vino al mundo. El mundo estaba en tinieblas, el mundo no lo conoció, pero la luz vino al mundo. En Juan 3:19 y 20 dice que hubo hombres que rechazaron la luz porque amaban las tinieblas. Pero Juan dice, aquella luz verdadera vino a todo hombre. Ok, o sea, el Señor no vino a unos cuantos, porque en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel, no dice para que aquellos que estaban elegidos y predestinados, no, dice claramente para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Dice, pero los hombres rechazaron la luz, tomaron su propia decisión. Pero lo primero que uno necesita para conocer el camino es luz. A través de la predicación se da la luz, el conocimiento. Si alguien viene por primera vez, si hay un amigo nuevo y dice, bueno, yo me pasa lo de Saulo de Tarso, yo vengo, pero yo creo que yo soy buena gente, ¿cierto? Y escucha este mensaje. Esto, el conocimiento le va a traer luz, claridad, y entonces puede entrar a la revelación, ¿sí? Sacar de algo. Dice, yo no sabía eso. Era lo que nos pasaba antes, que decíamos, yo no sabía eso, ahora lo sé. Muy bien, entonces ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? Entonces lo primero es la luz vino al mundo. Por eso hay que predicar la palabra, ¿sí? No diga el Señor salvará y ya tiene a sus elegidos. No, la Biblia dice predique la palabra. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Predique, porque la palabra es verdad, es luz. Cristo es la luz. Cuando la gente oye la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ellos van a empezar a comprender. Algunos cerrarán su corazón y dicen, no, yo me quedo con mi religión, con mi tradición. Bueno, algún día sabrás que fue tu decisión, no que el Señor te condenó o te eligió para condenación, sino que tú eligiste, tú decidiste rechazar la luz. Dice Juan 3:19 al 20, rechazaron la luz. Pero algunos dijeron, bueno, yo quiero oír. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Y viene el Espíritu Santo, que trae convicción de pecado. Entra la obra del Espíritu Santo a convencer.
Ya el Espíritu convence a la persona que está entendiendo, que abre su corazón. La persona, luego de tener convicción del pecado, se arrepiente. Porque lo que hace la gente es tener remordimiento. Mire, la gente ahora que se acerca Semana Santa, entonces va a ir a las procesiones, va a ver la película Jesús, ¿verdad? Va a ver las películas, va a ver las procesiones, va a ir al Via Crucis, pelará sus rodillas, golpe de pecho, se darán látigo. Algunos se van a crucificar, algunos van a llorar, qué pesar, pobrecito, todo lo que sufrió. Y después de eso, bueno, ¿dónde la rumba? ¿Ok? Bueno, los que quieren tener, los que tienen una actitud religiosa, porque para muchos es una semana de vacaciones, de paseo, de rumba, de pecado. O sea, no hay convicción porque ellos no entienden lo que hizo Cristo. Para nosotros lo que hizo Cristo nos lleva a adorar, a alabar, a estar en la iglesia, a darle gracias. Esa es la verdadera celebración, porque hace rato que nos dio alegría, hace rato que nos dio paz. No es una semana de vacaciones, de descansar, ya la tenemos en Dios. Seguramente algunos dirán, pues aprovecho y descanso, porque esos días no hay trabajo, amén. Pero su alma ya descansó, porque Cristo es su pastor, es su reposo. Ya le quitó la culpa, la carga, lo hizo libre, aleluya. Entonces esa luz lo lleva a la convicción del pecado y lo lleva al arrepentimiento. El hombre que reconoce su pecado, ¿verdad? Empieza ahí un proceso. Sin arrepentimiento no hay revelación de Dios, porque el arrepentimiento es dejar a un lado ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ese pecado, ese antes de Cristo. Ahora está con Cristo, y entonces empieza en él varias cosas, lo que conocemos en la doctrina de la salvación como justificación, regeneración y santificación. Es el proceso. Justificación, libre de culpa, ya no es culpable. Si usted peca, usted no dice, Señor, llevo 4,855 veces que he pecado. No es así. Ni usted dice, ay Señor, esta y tantas veces que he pecado. No, porque cuando el Señor te perdonó, olvidó tus pecados y los sepultó en el mar. Ya no se acordará de ellos. Y te dice, no te acuerdes de ellos. Pecaste hoy, pecaste hoy. Hoy es el pecado que cuenta, el de hoy. El de ayer ya pasó. Eso es justificación, absolución. Es el regalo de la salvación. Es lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso le alabamos todos los días. Le amamos y le damos gracias. Y todos los días le pedimos perdón por los pecados de hoy. Amén. Muy bien. Y Él nos perdona. Pero recuerde que lo que Él quiere es regeneración. ¿Qué es la regeneración? Ser renovados, una nueva creación, es restaurar, es volver a ser. En otras palabras, lo que el Señor quiere y espera de nosotros es la santificación. Ser santos. Y ahí está el premio. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie le verá. La actitud de santidad, de vencer el pecado, tiene como recompensa presencia de Dios. Gloria a Dios en nuestras vidas. Escuche bien eso. Podemos ir a la iglesia y podemos ser perdonados y podemos tratar de agradar a Dios, pero hay algo de lo que nos estamos perdiendo: su gloria, su presencia. Porque no concuerda Dios con el pecado. Él nos perdona todos los días, es cierto. Pero si queremos más de su presencia y de su gloria, debemos santificarnos cada día. Escuche bien este proceso de santificación: instantánea, progresiva y absoluta. Instantánea: usted es un santo. Ya sabe que cuando la Biblia dice a los santos, usted dice, esos a mí. Y el que está a su lado es un santo, es una santa. ¿Por qué? Porque el Señor lo limpió de sus pecados. Pero la Biblia dice a los llamados a ser santos. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Santidad instantánea. Cada día vamos siendo renovados, regenerados, nuevas personas, más cerca de Dios, hasta la santidad total. Que yo digo, ¿por qué no podríamos alcanzarla en el mundo? ¿Por qué no, si tenemos al Espíritu Santo? Algunos dirán, no es posible porque la carne es débil. Bueno,
Pero si pensamos así, seguramente vamos a justificarnos diciendo pequé, porque usted sabe, la carne es débil. Pero si tenemos un sueño, decirle: Señor, yo creo que puedo vencer el pecado, aún desde mi manera de pensar, desde el pensamiento, desde la intención de mi corazón. Eso será lo que más agrada al Señor, porque Él no nos va a obligar. Él nos inspira, Él nos bendice, Él está con nosotros, pero Él nos ha dado la fuerza y el poder. Un texto para orar, 2 Corintios 3:18, y oramos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Dios habla hoy, dice así, el mismo texto. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría. ¿Qué es el velo? ¿Sí? La oscuridad, lo que no nos dejaba ver. Dice: ahora nosotros, sin el velo, porque se nos reveló Cristo, la palabra, la verdad. Dice: sin el velo que nos cubría el rostro, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma. La Biblia me dice: vamos, somos ahora. No dice que aquel día, ahora. ¿Se da cuenta? Porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Está claro? Mire que sí es posible. Soñemos con eso, que sea nuestra meta, nuestro mayor sueño: ser como Cristo, agradarlo a Él, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo, su amor, su gracia y misericordia. Dice: entrando en la presencia del Señor somos transformados.